El implacable proceso de descomposición y desconcierto permanente y continuado, que es lo que se ha dado en llamar el anarcoterrorismo y aventurerismo rastrero de la pseudoizquierda, aún hoy, en su interminable agonía, no puede abandonar su lastre de oportunismo político, en tanto siempre ha negado y se ha opuesto al despliegue y desarrollo de una actividad propiamente política, de forma y contenido independiente y contrapuesto a la politiquería de los partidos burgueses socialreformistas y clericales, ahora neoliberales, y de las formaciones burgués terratenientes y oligárquicas con la tutela de la Iglesia Católica Vaticano. Por esa razón básica y fundamental, el movimiento de Marras reproduce en todas las vertientes y áreas de actividad sociopolíticas en que incursiona y hace acto de presencia, el mismo oportunismo dado en una bestial indigencia teórica, recurriendo en este último período a la adhesión ciega y a ultranza del indiferentismo ideológico y teórico que los retrata de cuerpo entero como prostitutas políticas sin bandera, como un péndulo que gira hacia la derecha y vuelve por el centro para la izquierda, o sea, el va y viene como eterno suplicio de Tántalo, movido solo por el impulso de sus mezquindades y bastardas bajas pasiones, sin savia ni sustancia, como verdaderos y recalcitrantes filisteos. Esto es como una tripa vacía, con la vana esperanza de que el azar, que es su Dios, un día se apiade de ellos. Pero su indigencia teórica, que es carecer de punto de vista de principios filosóficos, políticos, programáticos y por lo tanto de ideología definida, la acompañan o secundan con el más abigarrado pordioserismo politiquero, una vez que nunca han podido abordar ni articular una sola idea política ni objetivos que puedan sustentar en criterios propios, una vez que en materia de criterios a lo único que llegan es a seres aberrados, mendigos politiqueros con alma de rastreros. Dentro de todo esto, que de esta manera juzgamos, el grupejo de tales oportunistas más prototipo de esas charcas inmundas es el que trata de copiar el nombre de un movimiento chavista llamado Patria para Todos, cuyos directivos serían el más grotesco y mediocre vagabundo errante y lengua revolucionario, en tanto es más ignorante y bruto que una pezuña de buey, el tal Iván Rodríguez, oriundo de la Romana, que integrara el patrado que se decía maoísta y marxista-leninista como sirviente vulgar del bochismo y la USAID, con un agente de la CIA, el tal Guayubín o qué sé yo qué, González Espinosa, y este secundado por un agente del Cuerpo de Paz de Dajabón, egresado del Seminario Católico de allí, Esteban Díaz Jaques, el curita, sobrino e hijo adoptivo del carnicero coronel Jaques Olivero, que entre otros, que recordemos, asesinó y desapareció al nombrado Henry Segarra. Esteban Díaz Jaques, el curita, que es flamante cabecilla del patrado chupaculo del bochismo, es, junto a una mujeruca que le acompaña, el organizador del contrabando de haitianos con documentación falsificada, tanto de aquí hacia Chile como de aquí al Brasil, ya que al parecer ni el patrado ni el PCT del vividor Manuel Salazar y el maricón farandulero Chalfún Mejía, su genio fundador, usan el territorio de Ecuador en sus capciosas actividades de contrabando humano, luego que, al Partido contra el Trabajo de Marras, grupos insurgentes del Ecuador le fusilaran al profesor de aldea que trataron de pasarles de contrabando. El otro flamante dirigente del mimético grupejo Patria para Todos es un mediocre, medicucho sindicalista, el tal Fulgencio Severino. Bien, este prototipo de grupejo del movimiento de la pseudoizquierda y oportunista del patio montó un seminario supuestamente para ventilar los asuntos concernientes a la emigración haitiana
que es de hecho una invasión de ocupación de las hordas tribales haitianas del territorio dominicano. Y del mismo aparecen dos pintorescas y patéticas exposiciones verbales que ameritan ser elucidadas y ponderadas para que la gente del pueblo dominicano y de la juventud comprendan lo que es la desvergüenza y la prostitución ideológica y política como resultado de la total orfandad y carencia de concepción teórico-ideológica de principios, como a la vez desconocer y no querer comprender ni aceptar ni asimilar que lo que es Haití y los haitianos no han constituido jamás una nación propiamente dicha, por cuanto ni siquiera poseen un idioma común, no tienen tendencia, inclinación ni vocación por la civilización y la cultura, como tampoco por la ciencia y los aportes tecnológicos de ésta, por cuanto los haitianos jamás han tenido un proceso de formación histórico-cultural que los entronque con la civilización progresiva y modernista, una vez que tienen sembrado en el núcleo de su idiosincrasia que ellos son africanos, que su deber es mantenerse estrictamente amarrados y atados al primitivismo salvaje tribal, totalmente estéril e infecundo cuando se trata de crear una nación y en esta erigir un Estado nacional. Por ello, los perversos renegados y contrarrevolucionarios venderrevoluciones de los castristas cubanos han suscrito los disparates y elucubraciones del oportunista y profesor de vínculos con la CIA, Frantz Fanon, del que, según palabras propias, Hugo Chávez elaboró la ensalada rusa del chavismo, envuelto en eso que le dio en llamar socialismo siglo XXI, que se basa en todo menos en la lucha de clases ni en el papel estelar de la clase obrera y los trabajadores, sino en la reserva de petróleo como de otros minerales. Uno de esos disparates es lo de la raza de los afrodescendientes, que de por sí es una doctrina, según lo confiesa su misma nomenclatura, empleada para nombrarse eminentemente racista, chauvinista y xenófoba, la clase igual que raza de los afrodescendientes. Prosiguiendo con el tema, los haitianos, que tienen como meca a Haití, poseen una tara histórica insalvable para ellos, y es que su aliento espiritual es la alucinación con la que han terminado como conglomerado tribal y de hordas ancestrales, alienados con el problema de la territorialidad de su econicho geográfico-político. Su territorio son los 27,000 y pico kilómetros cuadrados, que según los hechos y la realidad componen la meca de los haitianos, que es Haití. Pero su alucinación, que se sublimiza y les obsesiona, quitándoles toda posibilidad de discernimiento y sentido común, hasta el punto de que cada vez que un espécimen haitiano participa de una sesión de sus ancestrales prácticas vuduistas, en su resaca de alcohol, orgía, drogas y tambores de monótonos sonidos como fuego, mucho fuego, vuelven a la alucinación de que la isla entera, y no su parte haitiana, es el territorio de su meca, Haití. Es que Haití y República Dominicana, como las sociedades haitiana de un lado y del otro, que es el nuestro, la sociedad dominicana, como de aquel lado la población haitiana y de este lado la población dominicana y la República Dominicana, son las más perfectas antípodas que pueda la inteligencia humana representar en el firmamento histórico-cultural, antropológico, espiritual y prácticamente. La idiosincrasia, si llamamos así las características propias de un grupo humano enmarcado en sus coordenadas y cuadrante histórico-antropológico de los haitianos de un lado y de los dominicanos del otro lado, son por igual antípodas. Y el quid, o sea, la causa y razón más profunda que da origen a la situación no soluble para los que sueñan ilusoria como demagógicamente con la solución a la ecuación República Dominicana, dominicanos
y Haití haitianos, simple y llanamente porque se trata de una ecuación irregular, o sea, que no tiene solución, por lo que es más razonable, lógico y conveniente que cada parte de esta ecuación insoluble o irregular siga su propio derrotero, como hasta ahora, a pesar de las vicisitudes, ha sido. Y las raíces, causas y procesos de que República Dominicana y los dominicanos de un lado, y la Meca Haití y los haitianos del otro lado, están bien establecidos y perfectamente diferenciados para una parte y la otra. La superioridad en el horizonte histórico-cultural de ambas partes, aun estando ubicadas ambas en la misma isla, pero cada quien con su territorio nacional bien específico, cuantificado y numerado, es indudable que le corresponde a la República Dominicana, a los dominicanos y a su dominicanidad, derrotando falsos esquemas racistas y chauvinistas que, como los canallas castristas cubanos y los degenerados franceses, apostaron y siguen haciéndolo a favor de los haitianos y su meca del desastre y del fracaso, prototipo de un Estado nacional proveniente de una colonia antillana del colonialismo capitalista premonopolista europeo. Mientras República Dominicana es el resultado de un proceso histórico-cultural y antropológico largo y complejo, tanto por diverso como profundo, lo que ha devenido en una muy sólida nación cuya población posee todas las debilidades de la humanidad como por igual y en eterna confrontación dialéctica con aquellas todas las virtudes y cualidades positivas que dignifican y realizan a la humanidad y al hombre como el producto más acabado que la naturaleza ha creado. Haití tiene un cuestionable y monótono proceso de alucinación que los mismos haitianos han sido en extremo displicentes y abúlicos en superar y reemprender, si les es posible, un camino diferente, alternativa contra la que erigen como coartada su degradada primitividad y su condición de refractarios a la civilización avanzada y a los logros de la humanidad. La coartada de los haitianos es que ellos son africanos o afrodescendientes, no aceptando siquiera que están enclavados en un econicho en las Antillas Mayores, que es su econicho popular tribal, Haití, sucediendo y comprobándose que, según ellos, el vecino que vive en la otra parte de la misma isla y que es la República Dominicana, es el culpable de sus fracasos y de sus desgracias. Hay que enfatizar y subrayar, para poner en alto todo su relieve, esta irresponsabilidad propia de canallas y de gente crápula, pertenecientes a un conglomerado despreciable y degenerado, como es el caso de los haitianos y de Haití. La fortaleza y superioridad de la República Dominicana frente a Haití es porque las teorías racistas, precisamente, carecen de toda validez científico-práctica en la historia de las naciones y de las sociedades humanas. Sus defensores y apologistas han hecho gala de todos los recursos de la pseudociencia de la apologética y con sofismas y en base a la sofística acusan a la República Dominicana y a los dominicanos de racistas, chauvinistas y xenófobos. No obstante, todas las maniobras de los prohaitianos, imbuidos de la perversidad única de los jesuitas, como de la experiencia universal del imperialismo, en el aniquilamiento de pueblos, naciones y estados nacionales, les ha terminado en el más estrepitoso fracaso. Pues en lo que concierne al racismo, a la xenofobia y al chauvinismo, basta y sobra que se conozcan los 3 acápites del artículo 11 de la Constitución de la Meca de los haitianos, que es Haití, y que dice: son haitianos por origen, 1. Todas las personas nacidas en Haití de padre haitiano o madre haitiana. 2. Todas las personas nacidas en el extranjero de padre y madre haitianos. 3. Todas las personas nacidas en Haití de padre extranjero, o si no es reconocido por su padre, madre extranjera,
siempre que descienda de la raza negra. La calidad de nacionalidad haitiana, tanto de origen como adquirida, no se puede eliminar con el reconocimiento posterior de padre extranjero. Hasta aquí la cita de la Constitución haitiana. Como se ve, ningún extranjero, a menos que descienda de africanos negros, puede adquirir la nacionalidad haitiana. ¿Cómo incorporan esta realidad a sus conjeturas los prohaitianos del patio y que en desenfrenada apología acusan al pueblo dominicano de racista, xenófobo y chauvinista? Hasta donde se sabe, el derecho moderno, sin librarse de su condición de clase burgués, trata de ser una calle de doble vía. Y como se palpa en el artículo 11 de la Constitución haitiana, tal aspecto ni siquiera se contempla. Y todo por el hecho de que los haitianos y su meca Haití son racistas, xenófobos y chauvinistas a ultranza. Lo de afrodescendientes es una maniobra oportunista más del revisionismo burgués y de Frantz Fanon, que en su orfandad de ideología socialista científica marxista-leninista, los cubanos, como buenos cristianos, han copiado y expelido al mundo como producto de su originalidad y su creatividad. Pero hay otro aspecto que está representado por un fenómeno de excepción, único en su género, en todo el universo cultural. Se trata de que nadie, absolutamente nadie, ni en ninguna parte, se ha visto ni tenido el caso de que en Haití hayan aparecido personas que, reivindicando su condición de descendientes de dominicanos, reclamen la pertinencia de la nacionalidad haitiana, mientras que en República Dominicana, violentando la Constitución, empezando con la reformada del año 1929 del último gobierno de Horacio Vázquez, la conjura internacional, batuteada por el imperialismo norteamericano, europeo y la maldita Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, reclama que la República Dominicana les otorgue la nacionalidad dominicana a los hijos de haitianos invasores ilegales del territorio nacional, lo cual sería firmar el acta de defunción de la nación y el Estado Nacional República Dominicana, ya que el Estado Dominicano estaría renegando de su propia continuidad en el espacio y en el tiempo, lo cual es lo que el oxígeno es para la vida del ser humano. Y si se claudica en lo de querer obviar la validez de la reforma constitucional del 1929, estamos diciendo que con poco apuro declaramos destruida la República Dominicana, que es lo que en realidad persiguen y buscan los traidores prohaitianos. En el llamado seminario montado por los rastreros oportunistas y aventureros buscavida que se hacen llamar Patria para Todos, cuyo origen ya lo explicamos, seminario de esa baja calaña de traidores y agentes de la fusión de República Dominicana con Haití, que ha dispuesto y ordenado el imperialismo norteamericano y el de la Unión Europea, junto con el imperio parasitario y oscurantista, Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, no podía faltar el grupo de bastardos revisionistas congénitos que nunca en su puta vida han estudiado la doctrina del marxismo-leninismo, como son las lacras e inmundicias del Partido contra el Trabajo, del homosexual Chalhum Mejía y el borracho alcoholizado Manuel Salazar. De las exposiciones que la prensa amarilla refleja en sus páginas, llama la atención por perversa, mentirosa y calumniadora, como de un odio impotente contra la nación y el Estado Nacional República Dominicana, las de un tal Jean-Yves Blot, perteneciente a una de las bandas tribales haitianas y quien funge de profesor no se sabe de qué de la supuesta Universidad Estatal de Haití. Este sujeto demostró su calaña venenosa en lo de que, omitiendo la crucial diferencia entre la nación y Estado Nacional República Dominicana por nuestra parte y el conglomerado de hordas tribales
que se autoproclama pueblo haitiano de parte de Haití, y como un orate y estafador consumado, formula el estereotipo que ya suena a ruido de latón de que la solución a la problemática entre los dos pueblos, pero ¿acaso las hordas tribales, primitivos salvajes haitianas, alcanzan o han alcanzado el nivel de pueblo? ¿Desde cuándo y cómo? Es que ambos se unan para hacerle frente a un enemigo común, que es la dominación de las oligarquías encabezadas por el imperialismo. Como se puede apreciar, ese supuesto profesor haitiano, si lo amarran de una empalizada cerca de hierba, se jarta de pangola como un buey, por cuanto ni siquiera llega a diferenciar lo que es el régimen oligarquía y el grupo de oligarcas que operan sobre los pueblos de las naciones subyugadas, siendo parte de esas naciones a las que expolian y oprimen, de lo que es el imperialismo, cuya esencia es el capital financiero, resultado de la refundición del capital industrial y el capital bancario, que devienen en la oligarquía financiera con carácter internacional, o sea, global precisamente. Pero en ese embarre haitiano, que es el resultado y tiene por causas y raíces las razones por las que en ninguna parte los aceptan, sino que los rechazan por indeseables, asquerosos e irrespetuosos de todas las normas y hábitos de las sociedades modernas, es obvio que a ese energúmeno haitiano no le importan, sino que desprecia y odia a los dominicanos como a la nación y al Estado Nacional República Dominicana, por lo que sin mucho apuro nos iguala, pasando tabla rasa, so pretexto de que todos somos pueblos por igual, con las hordas tribales haitianas, hechuras de sus chacales padres de sus hordas, como Toussaint Louverture, Dessalines, Pétion, Boyer, Christopher, Suluk y tantos otros animales sanguinarios que antecedieron al Cretáceo y que correspondía a la era de los dinosaurios. Porque ese pervertido y degenerado haitiano, supuesto profesor de una posilga estatal a la que llaman la Universidad Estatal Haitiana, el tal Jean-Yves Blot, tras agotarse la descarga venenosa envuelta en un confuso lenguaje, exactamente con la confusión de que son portadores estos especímenes de hordas tribales, se puso loco y comenzó a lanzar diatribas, insultos, odio y rencor contra la nación dominicana y los dominicanos, apelando a hacerse eco de las infamias y calumnias que esas gentuzas acostumbran a vomitar y a evacuar por su sucia boca de letrina contra los dominicanos y la República Dominicana, llegando a justificar en burdas mentiras y calumnias soeces el asesinato por parte de 2 víboras haitianas de la pareja de ancianos que para robarles asesinaron brutal y bestialmente en Pedernales. Ese bastardo y desalmado miembro de las hordas antropófagas y fetichistas haitianas llegó a afirmar que la razón por la que los 2 haitianos dieron muerte a la pareja de ancianos dominicanos es que estos no quisieron pagarles después de haberles trabajado, y no conforme con esas monstruosidades calumniosas y mentirosas, ya fuera de sí, afirmó: en Pedernales había, o sea que hay la costumbre, de hacer trabajar a los haitianos sin pagarles. Esa gente, refiriéndose a los asesinos compatriotas de hordas de Blot, había trabajado 2 meses, y cuando tenían que cobrar su salario, entonces los despedían. Por eso es que hubo ese problema. Como es fácil en extremo percatarse, o sea, de visualizar y percibir, la hiena haitiana, el tal Jean-Yves Blot, socio de las gentuzas traidoras a la patria dominicana de Iván Rodríguez, Fulgencio Severino, el alcohólico y tecato Aquiles Castro y demás, afirma que había una costumbre de hacer trabajar a los haitianos y no pagarles. Si el supuesto profesor dice había de manera indeterminada, se trata
supuestamente del pasado y no del presente, que esa gente, los hermanos haitianos asesinos, había trabajado 2 meses y cuando tenían que cobrar su salario, entonces los despedían. Por eso fue que mataron a la pareja de ancianos en Pedernales. Y como de seguro ese auditorio de escorias y crápulas prostituidas, de esos oportunistas de Fulgencio Severino, de Iván Rodríguez, Aquiles Castro, Chalhub Mejía y Manuel Salazar, entre otros, le hicieron coro complaciente a la perfidia de esa crápula homicida que se hace llamar Jean-Yves Blot, acto seguido, pasó a despotricar en grande contra la República Dominicana, recordándonos los desenfrenos y el odio visceral de Ogui Pie, alias José Francisco Peña Gómez, hechura del leproso moral Juan Emilio Bosch Gaviño, espía pagado de la CIA como agente político mercenario de los gobiernos norteamericanos a través de su Departamento de Estado, y espía él mismo, Ogui Pie, alias Peña Gómez, pagado de la CIA como vil miserable agente político a sueldo de los gobiernos norteamericanos a través de su mismo Departamento de Estado, cuando en su célebre perorata contra la nación dominicana afirmó que el Estado dominicano fue creación y hechura de los invasores norteamericanos que invadían para el 1930 a Haití y no a República Dominicana, y que el pueblo dominicano era por entero un pueblo de culpables. Así, Blot afirmó. En República Dominicana eso ya es una costumbre, incluso, que haitianos que vienen a trabajar en la construcción, después que trabajan 15 días y llega el momento de pagarles sus salarios, vienen los agentes de migración y todos tienen que salir huyendo sin cobrar. Cita textual de la letrina Hoy, página 3A, del lunes 23 de abril del 2018. Continuaremos mañana. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.